¿Cuánto pesa un nombre frente a la mano que te sostiene en la oscuridad? ¿Cuánto equivale el deber ante el temblor de un corazón prohibido? En una ciudad donde las campanas dictan el honor y las casas cierran sus balcones al escándalo, el amor que no respeta rango ni ley parece una rebelión en sí misma. Era el año en que las banderas cruzaban la península y la pólvora olía a justicia y a ruina. La plaza olía a tiza, a estiércol de caballería y a cera derretida. La casa señorial exhalaba lavanda de mujer y cuero de botas de baile. Allí vivía ella, con guantes de niño y manos que solo conocían la puntilla del bordado y la tinta de cartas de compromiso. Él, con las manos manchadas de alquitrán, sabía de huesos fracturados y de nombres que nadie recordaría cuando acabara la batalla. Dos mundos separados por un pasillo, una verja de hierro y la firme muralla de la reputación. Y en el centro de todo, un medallón de plata con una violeta prensada, frágil aromática heredada de una madre muerta. El medallón era un secreto que conocían solo dos. Ella lo acariciaba en los momentos en que la música de salón resultaba insoportable. Él lo guardaba dentro de un bolsillo, junto a un trozo de pergamino con un verso que nunca mostró. Ella insistía en que era recuerdo, él en que era promesa. ¿Qué poder tiene una flor seca para sostener dos destinos? La respuesta se escondía en la costura de una prenda, en la palabra que no se decía. Los encuentros fueron al principio pequeños, un roce accidental en un corredor con lámparas de aceite, una conversación robada junto a la fuente del jardín, donde el agua golpeaba la piedra como si latiera. Ella llevaba crinolina y un abanico que ocultaba más que el rubor. Él llegaba en mantilla, con las botas embarradas y una voz que olía a hospital. En público cumplían el papel exacto, salud educada, distancias medidas por los modales que dictaba la etiqueta. Pero en privado, las palabras eran agujas que cosían una intimidad prohibida, y el medallón, la costura. Primera revelación, él no era un simple cirujano, había tratado en secreto a los heridos de ambos bandos, cruzando las líneas a la luz de la luna. Lo hacía porque creía que la vida no debía pertenecer a ninguna bandera. Ella lo supo una noche cuando llegó al cobertizo buscando al jardinero y encontró, en lugar de azadones, vendas y jarras con olor a romero. ¿Cuánto arriesgaría cada uno por mantener esa verdad? Y sobre todo, ¿hasta dónde el secreto podía salvarlos antes de condenarlos? Las cartas empezaron a llegar, una oferta de matrimonio bien presentada para ella, sellada con laca y promesas de ascenso social, una orden de localización para él, con la firma de un coronel que llamaba a la ley por encima de la misericordia. La corte pedía un partido ventajoso, la guerra pedía lealtad. Lo que antes era un suspiro bajo la lluvia, se convirtió en un plan tangible. Ella podría casarse y él desaparecer. Pero el medallón, aquella violeta que parecía marchitarse cada vez que la distancia crecía, pesaba más con cada decisión. Microhook. ¿Qué valor tendría un medallón contra una firma oficial? La respuesta llegaría en tinta y sangre. Segunda revelación, el medallón que había pertenecido a la madre de ella, no había sido perdido por descuido. Había sido arrojado en el río en un momento de desesperación años atrás. Ella creía que lo había malgastado al jugar. Él lo había recuperado en una noche de llovizna, sobre la orilla, entre barro y hojas. Lo guardó sin decir nada, temeroso de que el pasado que la medallón recordaba fuera una carga que ella no debía llevar. Pero conservarlo fue también reclamar una propiedad del corazón, un derecho que la sociedad nunca le concedería. Guardarlo era nobleza o cobardía. Hubo un baile, candelabros, orquestas y corsés que cortaban la respiración. La casa brillaba como si la luz quisiera borrar las sombras. Ella llegó con una banda en el brazo anunciando el compromiso. Él no debía estar allí, pero apareció entre los invitados, con los ojos húmedos y el aire de quien ha visto demasiado, y aún así desobedece. Cuando la sala se llenó de murmullos, la música pareció hacerse líquida. En un rincón, tomó el medallón y lo sostuvo. No abrió la boca, bastó que lo mostrara para que todo volviera a su punto de partida, la historia, el juramento, la traición y la ternura. Fue entonces cuando la verdad, la que se había escondido tras cortinajes y palabras, empezó a salir a la luz. Tercer giro, alguien de la misma familia, reconoció el medallón, dijo haberlo visto en una riña años antes, y habló de nombres que unían tanto a familias como a traiciones. De pronto, lo que parecía un objeto privado era una llave que abría historias prohibidas, herencias ocultas, amantes olvidados, decisiones tomadas en noches de miedo.
La sala contuvo la respiración. Ella adivinó que si el medallón se interpretaba como prueba de algún desliz, su reputación quedaría irremediablemente marcada. Él comprendió que sostenerlo era quemar la única puerta por la que podía salir vivo de esa vida. Microhook. ¿Se sacrificaría a alguien por amor, o sería el amor el que sacrificaría a alguien? Llegó la encrucijada. La familia exigía guardar las apariencias, la ley buscaba un chivo expiatorio, la multitud un escándalo para distraerse. Él decidió que su silencio ya no bastaba. En la plaza, bajo la fría luz del amanecer, y frente a quien quería verlo destruir, tomó el medallón y dio un paso adelante. No fue una carrera, fue una confesión. Contó la historia, cómo lo encontró, cómo lo había cuidado como quien cuida una promesa, cómo había aprendido a leer el verso que ella sola había dejado en un papel plegado. Lo hizo sabiendo que con cada palabra sellaba su destino. Se produjo un instante de absoluto silencio. Las palomas levantaron vuelo, los faroles chisporrotearon y la voz de la madre de ella, en memoria, pareció asentir desde algún rincón de la casa. Él no pidió perdón por existir, pidió ser juzgado por la verdad de sus actos. Ella, con la mano temblando, abrió el abanico y dejó ver el rostro donde la decisión se resolvía. No huyeron, no se entregaron a un romanticismo fugaz. Ella devolvió el medallón al pecho con un gesto que era igualdad y desafío. La familia cerró las filas. Algunos se escandalizaron, otros sintieron vergüenza. La autoridad tomó una decisión que sería registrada en cartas y sermones. Resolución: no hubo película perfecta. Los dos pagaron. Él fue exiliado, no ejecutado, un destino de viento en los puertos del sur, donde la medicina curaba con menos recursos y la noche era más benigna. Ella perdió un título que no había amado y ganó la libertad de elegir, una libertad que olía a salitre y a esperanza. El medallón cruzó el umbral de lo simbólico, dejó de ser prueba para convertirse en promesa cumplida. En su nuevo bolsillo, junto a vendas y mapas, la violeta seguía allí, un olor leve que viajaba como un recuerdo. Ella por la tarde acudía a la orilla del río a mirar la corriente y a pensar que la verdadera nobleza no era la que heredabas, sino la que decidías dar. En la última carta que él le envió, había un verso y un dibujo torpe de una violeta. No pedía retorno, pedía coraje. Ella lo sostuvo frente a la luz y sonrió. El objeto que nació como secreto se convirtió en un juramento sostenido a distancia, que el amor puede costar mucho y, paradójicamente, comprar la única libertad que importa. Y al final, la lección quedó clara. Si el destino es una línea escrita por otros, solo el valor para romperla permite que dos manos vuelvan a encontrarse, aunque sea en la memoria.